Muy buenas tardes. Tengo de nuevo el gusto de participar con ustedes en esta sesión de reflexión, una reflexión teológica que es parte de las actividades que se ofrecen a la universidad, a la comunidad universitaria también de Torreón, sobre los sacramentos, es decir, una reflexión sobre un tema que nos ocupa muchas veces en nuestra vida de cada día, pero que necesita actualizarse. Desde la universidad, el Centro Quino de Educación Continua ofrece una serie de programas y como parte de esta serie, pues se me presentó la ocasión de hablar sobre y reflexionar sobre este tema de los sacramentos. ¿Qué significan los sacramentos? Como decía, es un tema muy hablado y poco reflexionado y menos actualizado. A lo largo de los siglos, los últimos siglos, la reflexión teológica, es decir, la reflexión sobre nuestra fe, se fue organizando en tratados. Fueron haciendo poco a poco los tratados de la Cristología, la Eclesiología, la historia de la Iglesia, la Mariología, y finalmente se llegó a la Sacramentaria, la reflexión teológica sobre los sacramentos. Y se decía, en el catecismo, desde niño aprendíamos nosotros, que los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son 7. Pasando el tiempo, la misma teología se ha preguntado si en realidad son 7, porque cuando vemos lo que quieren decir los sacramentos, vemos que se trata de muchos más. ¿Qué es un sacramento? Son signos de vida, por tanto son objetos variados que nos brindan o inspiran la vida en nuestro camino. Puede tratarse de un encuentro de amigos. Puede ser que hablemos quizá de un regalo de Navidad, por ejemplo, de un mensaje que recibimos, una carta, por ejemplo. Son signos que nos ofrecen y nos recuerdan y nos despiertan en nosotros la vida y la esperanza. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una canción, la canción misma quizá nos diga menos, pero nos recuerda, nos hace presentes amigos o eventos en nuestra vida que nos hablan más que el mismo texto de la canción? Esos son los sacramentos. Presencia en nuestras vidas a través de las cosas, de los objetos que nos inspiran, como digo, vida y esperanza. Hace falta de parte nuestra una capacidad de reflexión, de atención, que podríamos decirlo, una capacidad de contemplación de la realidad. Cuando se va logrando esta actitud de observar, de poner atención a lo que nos rodea, se va descubriendo que las cosas con las que nosotros convivimos son símbolos sacramentales, es decir, son objetos que nos hablan. Vamos conviviendo con ellos todos los días, son las cosas que nos rodean y poco a poquito la familiaridad con estas cosas nos va diciendo que significan algo más que una cosa de un objeto para ser usado y puesto a un lado o simple y sencillamente echado a la basura. No, se trata de elementos que nos sirven para caminar mejor en la vida, pero que nos hablan de la vida verdadera, nos hablan de Dios. La condición para descubrir estos símbolos es, pues, decir, tenemos una necesidad de actitudes creyentes, una mirada especial para descubrir la presencia de Dios en tantas cosas que nos rodean. Jesucristo, podemos decir así teológicamente, es el sacramento primordial de Dios y la Iglesia es la presencia sacramental de Jesucristo en el mundo. Jesucristo es el rostro humano de Dios. Por eso entonces los 7 sacramentos, en realidad habría que decir, quizás son intentos para encontrar en momentos especiales de nuestra vida un signo particular. El bautismo, por ejemplo, nos habla del comienzo de la iniciación cristiana. El bautismo junto con la confirmación se llamaban en un principio la iniciación cristiana, y así los otros sacramentos. Son intentos de poner en un eje fundamental de nuestra vida un sacramento. En una corriente de espiritualidad medieval, se enseñaba a renunciar a cosas que parece que eran malas. Prevalecía una visión negativa o pesimista sobre el mundo material, con la valoración de lo espiritual, infravaloración de lo espiritual. Desde luego que reconocemos el valor del mundo del espíritu,
pero en una visión cristiana y bíblica mucho más abierta, mucho más optimista, una visión de la vida, no podemos ignorar la bondad de la creación. Cuando Dios terminó su obra, dice el Génesis, vio Dios que lo que había hecho estaba bien. Y al final que terminó con todas sus obras de creación, dice, vio Dios que lo que había hecho estaba muy bien. Por tanto, habría que asimilar nosotros también esa actitud optimista del Génesis. La obra de Dios en el mundo es una obra de arte, de la cual nosotros participamos y muchas veces pues nos servimos, todos los días nos servimos de ella. Bajo la influencia de los griegos, muchas veces pues se aprendió a considerar el alma, considerar el espíritu como una especie de cárcel al revés. El cuerpo era cárcel del alma. El cuerpo era malo, el alma era lo que valía la pena salvar. Y eso entró al cristianismo y nosotros inconscientemente quizá, o enseñados mal, empezamos a considerar así las cosas del cuerpo como secundarias y de un valor inferior. Hoy preferimos hablar más bien de una síntesis, de una unidad de todo lo creado y consideramos al ser humano como un espíritu encarnado. O bien un cuerpo que tiene espíritu, una unidad. Por tanto, quizá nos convenga a nosotros ahora renovar nuestra mirada con esta actitud más optimista para ver lo que significa la huella de Dios en su creación. ¿Qué podríamos nosotros añadir a propósito de esa multiplicidad de sacramentos? Desde el punto de vista de formación, quizá, como diríamos, hablar de la formación desde la educación los primeros años, es una gran tarea que tenemos en la misión de evangelizar. En la evangelización tenemos que aprender con esa mirada nueva de la realidad a ver la presencia de Dios en todas las cosas. Yo quisiera hablar de un sacramento especial que nosotros los jesuitas diríamos el sacramento ignaciano, el intento que hizo San Ignacio por ofrecer una espiritualidad de síntesis, una espiritualidad unitaria. Cuando él pedía en las constituciones, pedía pues a los jesuitas y a través de nosotros pues a las personas con las que nosotros tratamos, que pues, tratáramos de poner el amor de Dios en Él, no tanto en las criaturas, pero después añade a este autor de todo, en las criaturas amando y a todas las criaturas en Él, para buscar una unidad. Y así se lograría pues una espiritualidad creyente unificada, en una gran síntesis de amar a Dios en las criaturas y a las criaturas en Dios. Así que esta sacramentalidad alcanza su máxima expresión, como decía, en Jesucristo. Y la Iglesia representa el sacramento de Jesús como lugar donde se realiza la salvación. La historia es sacramento como lugar donde acontece la salvación. Así que con esta visión podemos decir, nosotros estamos rodeados de sacramentos todos los días. En todas las horas de nuestra vida tenemos siempre la presencia de signos sacramentales, signos que nos hablan de vida y que nos ofrecen esperanza. Pues que aprovechemos quizá esta reflexión que hacemos al fin del semestre, pues para actualizar nuestra mirada, nuestra creencia, nuestra conciencia. Yo quisiera para terminar añadir otro sacramento. El sacramento, yo diría, de la vida del Papa Francisco. Si decimos que los sacramentos son signos de vida, la vida de este Papa significó para el mundo, no solamente para la Iglesia, para el mundo, un motivo de inspiración de vida y esperanza. En la vida suya, a lo largo de lo que él realizó, de lo que él enseñó, vimos su coherencia de vida. Él personalmente pues nos demostró una manera nueva de ser autoridad de la Iglesia. Después, en la iglesia que él soñó, la iglesia que él trató de promover, vemos muchos signos de esta vida. Él quería una iglesia sencilla, una iglesia, decía él, de salida, en contacto con la realidad, especialmente con la realidad sufriente. La gran sensibilidad que mostró él hacia el mundo sufriente es evidentemente un signo de vida. Así que su enseñanza
su ejemplo queda para la historia del mundo y de la iglesia como un recorrido extraordinariamente de inspiración. ¿Cómo podemos nosotros ser mejores viendo estos signos sacramentales? Y concretamente con esto termino, el signo de la vida de un papa que supo pues llamar la atención no solamente a la iglesia, sino al mundo, incluyendo a todos los creyentes y no creyentes, porque se trataba siempre en su vida de mejorar la calidad de todos los hijos de Dios. Pues con esto terminamos la reflexión sobre los sacramentos de parte mía. Les deseo pues mucho éxito, un avance progresivamente en este camino de seres humanos y seres creyentes. Muchas gracias.